de la oposición también que dicen que usted no es más del peronismo, sino que es un nuevo peronismo muy cercano a Cambiemos, que no termina de ser oposición. Lo que pasa es que lo que hay que redefinir es qué es oposición. ¿Y qué es oposición? Para mí oposición es generar condiciones para que la Argentina pueda estar mejor. O sea, yo entiendo de verdad que cuando vos estás, no importa si sos oficialismo o oposición, vos sos parte del Estado. Por ahí no sos parte del gobierno, pero sí del Estado. Y en ese marco debes garantizar políticas de Estado para Argentina, debes discutir, conseguir que las cosas salgan lo menos peor posible o lo mejor posible. En las negociaciones que terminaron en la adenda al pacto fiscal que firmamos a partir de la semana pasada, logramos evitar, por ejemplo, en el presupuesto que haya recortes en gastos sociales, logramos recuperar situación de financiamiento de municipios, de provincias, y eso se hace dialogando, porque si vos te quedás afuera tirando piedras desde lejos, mantenés tu prestigio, haces discursos muy bonitos, pero no conseguís nada para la gente, ¿no? La primera vez que estuvo en nuestro programa hace varios años atrás, aún gobernaba Cristina Kirchner y usted me dijo que soñaba con ser presidente de la Nación. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se va a presentar en las próximas elecciones? ¿Va a ser candidato? Falta mucho, pero no falta tanto para presentar. Yo estoy trabajando para que podamos construir un espacio político superador de esta grieta entre el macrismo y el kirchnerismo. Que podamos construir algo superador. Si hay algún candidato más competitivo en nuestro espacio, voy a acompañarlo. Si no lo hay, voy a competir. Pero, en definitiva, creo que primero hay que construir el espacio y después encontrar los candidatos. Porque si ponemos primero los candidatos, es la historia de siempre. Todo se arma de una lógica personalista y terminamos, en definitiva, haciendo lo mismo, que es bajando los niveles de institucionalidad. La Argentina necesita construir un proyecto nuevo, superador, que no esté parado sobre personalismos. Esa es mi mirada, ¿no? ¿Cree que el gobierno de Mauricio Macri ya fracasó? Yo creo que las cosas no le están saliendo bien. Todavía tiene 1 año y 3 meses de gestión. Así que espero que puedan enderezar, pero claramente los resultados hasta ahora no han sido buenos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál es la crítica que hace desde esta oposición que usted dice un poco más racional, llamémosle? ¿Qué es lo que ha pasado económicamente en la República Argentina? ¿Por qué estos números? ¿Por qué estos índices? ¿Por qué este nivel de inflación, de desempleo, de pobreza? Primero, creo que durante los 2 años y medio desde el inicio de la gestión no se generaron cambios estructurales importantes para hacer más sustentable el proceso económico argentino. Y segundo, se sostiene una mirada excesivamente fiscalista. La única lógica de política económica es la política monetaria y el resultado es esto. Entonces, yo coincido, por ejemplo, con el gobierno en la lógica de que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que tener equilibrio. Pero no lo hago para agradar a los mercados, lo hago para que podamos prescindir de los mercados, para que no los necesitemos. O sea, hay que apostar a una Argentina que crezca. La reducción del déficit fiscal es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por cierto, en estos 2 años no solo no se redujo, sino que aumentó el déficit fiscal. Aumentó el endeudamiento y se perdió competitividad en los sectores productivos. Resultado, nos va como nos va. Estamos saliendo, espero que estemos saliendo, no se sabe aún, pero pasaron esos días tan agitados de hace 15, 20 días atrás. Hubo un día que se pensaba que todo se iba por los aires. ¿Cómo tomaron ustedes ese momento, cómo vivieron ustedes ese momento como oposición, no? Hubo una charla entre ustedes, entre el gobierno, cómo se fueron manejando, porque fue un momento delicado. Fue un momento muy difícil y vamos a seguir teniendo momentos de esos, probablemente no con la espectacularidad de ese día. Y en ese momento es donde prima la responsabilidad, porque podés hacer 2 cosas. Podés empujarlo al que está en problemas o podés tratar de ayudar para que no se caiga, cualquier aspecto de la vida. Y en ese caso nosotros tratamos de ayudar, porque si a este gobierno le va como le está yendo mal, a los argentinos nos va peor. Entonces es una cuestión práctica, hay que evitar que nos vaya peor. Sí, Débora. Buenas noches, gobernador. Buenas Le quería noches. preguntar, se ha discutido mucho en estas últimas horas la posibilidad de dolarizar la economía argentina o volver a una suerte de convertibilidad. Ha hablado un funcionario importante del gobierno de Trump, hoy salió en los medios argentinos alguien en Ecuador que también tuvo que ver con ese proceso. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Inclusive hay que desdolarizar muchas cosas que nosotros mismos dolarizamos. Hay que empezar a instalar la cultura y el Estado debe empezar a hacerlo, de financiarnos en pesos.
empezar a corrernos del dólar, por ejemplo, como mecanismo de financiamiento. Aunque paguemos tasas más altas, las paguemos. ¿Para qué? Para que empecemos a tener una Argentina un poco más blindada de los vaivenes internacionales. No digo que inventemos nada nuevo, hagamos lo que hizo México después del tequila, no dolarizó, generó una fortaleza del peso culturalmente mexicano. el argentino no está siempre pendiente del dólar. Correcto. Lo intentó el kirchnerismo diciendo que había que especificarse con los funcionarios del gobierno de Cambiemos lo dice, pero pareciera Esencialmente que el argentino... lo que pasa es que aparte de decir hay que hacer, vos podés decir que hay que especificar y después te blindás en moneda extranjera. Entonces una cosa es tu discurso y otra lo que haces. Creo que en la Argentina tenemos que dar ese, inclusive es una batalla cultural que la tenemos que dar todos, porque si no vamos a estar siempre supeditados a lo que sea. Por cierto, si queremos hablar de dolarizar, pensemos en una relación 167-1. O sea, el no dólar es tendría que valer 40-1, 167-1. Si queremos, lo pensemos con en las esos reservas términos. que hay hoy. Exactamente. Entonces, me parece que no es el camino que necesita la Argentina. Y por cierto, creo que el gran defecto que hemos tenido siempre es pensar que la política cambiaria o monetaria es la única herramienta de política económica. Lo que hay que hacer en la Argentina es buscar competitividad en otro lado, en logística de energía, de transporte, de comunicaciones, generar cosas en la Argentina real, porque si no, todo lo demás es timba. Sí, y Renato. Podemos hablar de política y tengo que hacer una pregunta sobre Cristina Fernández de Kirchner. Fue procesada, según el juez Bonadío, fue la jefa de una asociación ilícita, no durante un mes, sino durante los 3 mandatos, porque incluyo a Néstor Kirchner. ¿Usted cree realmente que Cristina Fernández de Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita? Es abogado también usted. Así Sí, digamos, es irresponsable hablar de un proceso que conozco por los medios. Lo que sí está claro, que si hay procesamiento, es porque evidentemente en la instrucción el juez tiene indicios serios como para sostenerlo. Y si es así, pues entonces está claro que el proceso debe seguir en esos términos, ¿no? Ahora, Juan Manuel, ¿cuál es el análisis que hace usted con respecto a lo que estamos viviendo los argentinos? Porque yo creo que ahora se han puesto todas las cartas dadas vueltas arriba de la mesa. Es decir, nos topamos con una realidad que no quisimos ver durante mucho tiempo, la crisis económica que tenemos, la inflación que tenemos, la pobreza que tenemos, la corrupción sistémica que tenemos. Es decir, ahora es como que se sabe todo y todas las cartas están dadas vuelta. ¿Qué lectura cree que hace la sociedad de esto, de este asco que hay un poco y desconfianza por la clase dirigente, que excede un partido? Es generalizada, obviamente que no todo es lo mismo, pero esta cosa de decir, nos roban sistemáticamente, no baja la inflación, aumenta la pobreza, en esta especie de fango que estamos hace tantos años y no logramos salir por esa corporación política que nunca está a la altura de lo que exige la sociedad. Claramente lo que pasa es positivo. En medio de este drama social que vivimos, es positivo que se corra el velo y que los argentinos sepamos que quien roba, se sabe que roba y tiene que soportar un proceso judicial y la cárcel si llega a eso. Eso es buenísimo, porque hay mucha gente honesta que trabaja con honestidad y no tiene por qué pagar los costos de otros que no lo hacen. En términos de gestión, está claro que las cosas no se resuelven con voluntarismo y esencialmente cuando vos no apostás a un proceso productivo, a un modelo económico inclusivo, terminás pagando las consecuencias que hoy está pagando la Argentina. Entonces, está bueno que sea todo evidente, porque en definitiva eso es lo que va a permitir que germine algo nuevo, porque si no, vamos a seguir con la misma historia de siempre. Esto es como pasa en el fútbol, en cualquier lado. Si vos no tenés resultados, y la gente tiene que buscar otra cosa. En esta cuestión de los resultados y las propuestas que van haciendo los diferentes partidos, siempre se vuelve a esta discusión peronismo sí, peronismo no. Y Berna dijo, hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón. El palo fue esencialmente para usted. ¿Cómo lo tomó? Es una manera, a mi juicio, antigua de ver la política. En definitiva, yo creo que lo que hay que plantear es otra cosa. Lo hablamos al principio, si la oposición es gritar fuerte y decir que está todo mal, pero no cambiar nada, y sí, está bueno. Es la vieja discusión de la ética weberiana de las convicciones. Vos quedás divino haciendo un lindo discurso, pero después va todo mal, va todo peor. Yo prefiero embarrarme un poco
y que la cosa sea un poco menos peor de lo que es. Esa es mi mirada. Sí, a ver, María Julia. Gobernador, el gobierno ha decidido transferirles el fondo de incentivo docente a las provincias, ¿no? Por lo que tengo entendido con el presupuesto actual. Lo que hizo el gobierno ya desde hace 3 años es eliminar el fondo compensador, o sea, lo congeló y lo fue bajando. Este año ya prácticamente no existe. De eso sí nos hicimos cargo. Del fondo de incentivo docente no. Eso sigue estando en cabeza del gobierno nacional. ¿Eso significa un recorte en la educación? Está congelado el fondo de incentivo docente. En los hechos, desde las provincias vamos a tener que pagar la diferencia en términos de, en la discusión salarial, de garantizar un mínimo poder adquisitivo del salario de los trabajadores. En esta reducción de gastos que hace el gobierno nacional, termina, obviamente, algunas cuestiones que se transfieren a las provincias, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros, porque inevitablemente va a pasar, por ejemplo, con el tema del subsidio al transporte. Si en mi provincia yo no subsidio el transporte, que hasta ahora subsidia el gobierno nacional, el boleto se va a más de 40 pesos, es impagable. Entonces voy a tener que conseguir recursos para hacerlo. Lo mismo con la tarifa social, pero incentivo docente sigue en cabeza del gobierno nacional. Estamos con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y cuando arrancamos la entrevista yo le preguntaba si quería ser presidente de la Nación, me dio a entender que iba a ir una PASO. ¿Con quién? Estamos trabajando con distintos dirigentes del peronismo y de otros partidos políticos que creemos que podemos ponernos arriba de esta grieta. O sea, yo no quiero la discusión de quién es menos peor, si el macrismo, si el kirchnerismo, que sigan discutiendo entre ellos. Yo creo que hay que tratar de unir a los argentinos. Y en ese marco, obviamente, la gran mayoría somos peronistas. Hay muchos dirigentes de partidos provinciales. Hablamos mucho con Schiaretti, hablamos mucho con Gustavo Bordet, con muchos gobernadores, la mayoría de nuestro espacio, más gobernadores de partidos provinciales, como Pero te es decía. interna, ¿quién iría? Todos los dirigentes que crean que pueden ser competitivos. Me parece que para eso, esa es la segunda instancia. Me parece que primero, como buscando la figura, primero hay que construir el auto y después le pongamos el piloto arriba, porque si no... A ver, ¿quién me pasa en limpio todo esto? Sí. ¿Quiénes son los nombres? El doctor Duhalde, sí, que está con la idea de la Baña, en algún momento dijo, la Baña, con Manuel de vicepresidente, Sergio Massa en la provincia. Yo creo que ellos tienen otra idea que no tiene nada que ver. El tema que también dijo, si no le pueden ganar a Cristina Kirchner, que se dediquen a otra cosa porque necesitamos un partido competitivo. Totalmente de acuerdo. Si no se le puede ganar a Cristina, porque Duhalde y la mayoría sostienen que subirse a un caballo con Cristina ya a esta altura no tiene ningún sentido. En eso coincido totalmente. Eso están de acuerdo, pero vayamos a ver, pero ¿por qué Cristina no dentro de esas PASO? Porque representamos cosas diferentes. Si yo lo que estoy planteando es una Argentina que no se construya desde la confrontación, que no ve un enemigo en aquel que piensa diferente, que quiera plantear una alternativa Salir futuro de la grieta, integrador. eso, Exactamente. claro. Bueno, si yo quiero hacer eso, ¿cómo puedo plantearlo al lado de gente que representa exactamente lo contrario? Sería una estafa. La lógica de sumar 1 más 1 más 1, a veces es menos 2, no es 3. Y me parece que en eso nosotros debemos de clarificar. Queremos construir una alternativa de futuro. Con base en el peronismo es cierto, pero que no se limite a eso. Tiene que ser más grande. ¿Y si no hay PASO? Porque ustedes saben que el gobierno está pensando, como las PASO en este momento al gobierno no le conviene por 2 razones. Primero, porque es muy pronto la PASO y la situación económica sabemos que no va a estar... Igual yo no sé si le conviene o no le conviene al gobierno. Es tremendo lo que cuesta. Bueno, exactamente, pero el gobierno, ese argumento el gobierno lo pudo haber utilizado antes para eliminarlas, por ejemplo. Ahora ya se sabe que es pura especulación política. Por un lado, que la situación económica no estará óptima para la interna, y segundo, no darle al peronismo la posibilidad de, a través de una interna, consolidar un candidato. Las PASO cuestan la mitad de lo que el gobierno se gasta por día en tratar de parar la corrida del dólar. La mitad de lo que se gasta en un día, no en un mes ni en un año, en un día. Por lo cual, en términos económicos, es intrascendente. Y es ley, además hoy es ley. Bueno, pero cuando el peronismo en la elección de medio término por ahí no le convenía la PASO, decía que no servía, también hay mucha especulación. Pero desde que se Igual instalaron que las nada PASO, nos cueste, nunca se suspendieron la idea las es que nada elecciones. nos cueste de más, ni la corrida. Pero claro, el problema ¿cuál es? También es cara la democracia, pobreza, paremos con las elecciones, elijamos un régimen autoritario y no hay elecciones. O sea, eso, gobernador, ¿qué significan las PASO? Las PASO significa que no vengan los caudillos políticos a dedo
a decir quién es candidato y quién no. Y si la última elección la PASO, perdóneme, pero prácticamente la PASO era con el candidato ya Bueno, consolidado de pero cada ¿sabes fuerza qué pasa? política, no hubo. Porque, Votamos, pero... porque Sin haya paso, sí, algún sí. partido que no lo haga, Como una muestra. no quiere decir que en definitiva No sirve. vos no deba, nuestra democracia, no la de Argentina, la del mundo entero, es cada vez más participativa, es cada vez menos representativa y más participativa. Si frente a la crisis, que aparte de económica es esencialmente política, vos restringís la participación de la gente, esto termina mucho peor. Lo que hay que hacer es generar cada vez más participación ciudadana, hay que generar cada vez mayor visibilidad de los procesos para que la gente diga, a mí me gusta este de diputado, este me gusta de concejal, este me gusta de presidente, y puedan ir armando la O sea, propia el agenda. gobernador, Los a ver, partidos ¿eh? políticos Sí, debieran contribuir sí. dando el ejemplo A ver, y haciendo Seferino, paso, sí. ¿no? Gobernador, Exacto. entonces, por lo que usted Totalmente. dice, usted ve tres escenarios, ¿no? Tres candidaturas o tres fuerzas. El macrismo, Cambiemos, Cristina con Unidad Ciudadana o lo que sea, y ustedes, Correcto. con un peronismo, panperonismo y un otro sector. Ahora, ¿no tiene miedo que ese tercio, esa división del tercio, termine perjudicando a la oposición y beneficiando al gobierno? Todo lo contrario, porque creo que si nosotros pretendemos unir a toda la oposición, en definitiva lo que logramos es la continuidad del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es discutir más allá de candidatos, discutir una política diferente para Argentina. Entonces, si yo lo que estoy planteando es una propuesta de pasar por arriba de la grieta, un gobierno de unidad nacional, una cosa diferente, entonces las otras dos, en definitiva, tanto Cambiemos como el kirchnerismo, son dos caras de la misma moneda. Y Yo ahí- creo que hay que plantear algo nuevo. Y ahí justamente quiero saber cómo redefine el peronismo hoy, porque usted habló de la vieja política, lo que dijo Berna, y se nota una quiebre generacional en el peronismo. Hoy, ¿qué es el peronismo para ustedes cuando en realidad hay un montón de grupos y subgrupos? El peronismo, la tercera vía, es cómo nosotros logramos en este siglo XXI construir una instancia superadora a esta contradicción. Es cómo nosotros logramos llevar con la agenda del siglo XXI la conflictividad de hoy, no la de hace 50 Pero ¿qué años. peronismo? Si hay un peronismo kirchnerista y un Por peronismo... eso, pero el planteo cuál no es, kirchnerista todo eso es cercano. antiguo, todo eso es antiguo, con mucho respeto digo, porque ellos representan la conflictividad de una Argentina que no existe más. Nosotros tenemos que hacer lo que hacía Perón a mediados del siglo pasado, que era mirar el mundo de dentro de 20 años, 30 años. Yo quiero que discutamos la Argentina del 2050, no de la de 1950. Quiero que discutamos cuál es la agenda del trabajador frente a la innovación tecnológica y la robótica. Quiero que discutamos cómo hacemos sustentable nuestro sistema previsional cuando tenemos 1.3 aportantes por beneficiario, cuando están quebrando los sistemas sociales en el mundo, cuando tienen 3-1. Pero O sea, Cambiemos dice lo mismo. hay que discutir esas cosas. ¿El problema cuál es? Yo no lo estoy planteando para cercenar derechos. Yo lo que estoy planteando es cómo hacemos sustentable un modelo en donde el estado de bienestar, que nosotros ya lo tenemos incorporado en la Constitución desde 1957, pueda realmente ser sustentable y no solo un discurso. Esa es la Sí, discusión. Pablo. Juan, yo creo que en la próxima elección vamos a tener dos cosas muy claras. Primero, el tema de los aportes, va a tener que ser todo muy austero y muy transparente después del escándalo de los cuadernos y de Cambiemos. Y después la gente no va a querer más versos. El argentino ya, viste, con el tema de te miento y te digo que está todo bien. Y No que te estamos comas el bien, verso, y como que, mostaza, sí. claro, y que la economía, y que estamos bárbaros, y que en un mes los bro... Hay que hablar de economía. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo estás con el tema económico? Si hoy tuvieras que ser presidente o dentro de un año y pico, ¿cuál es tu idea económica? Lo primero, subordinar la política monetaria a la economía real. Nosotros no podemos hacer que se acomoden las variables en términos de competitividad de sectores productivos e industriales a una macroeconomía dominada por variables del mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es generar herramientas de competitividad. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, lo que ha pasado en el último tiempo. Nosotros no podemos sostener un sistema de retenciones en el que castigamos por igual al valor agregado que a la exportación de mano de, digamos, de materia prima sin mano de obra agregada. Lo que hay que hacer es generar una apertura inteligente del mercado argentino
que permita competitividad a sectores productivos, que se integre inteligentemente al mundo y que pueda discutir punto a punto con los distintos actores. La principal política y la política económica es la política exterior. ¿Y qué haces Es con cómo los vos te planes? parás. Porque vos en tu provincia, por ejemplo, no tenés planes. No tengo No planes. tenés, ¿Por vos no qué? tenés Porque- planes. Acá tenemos planes, tenemos gastos en exceso, empleados públicos, con todo respeto, que no cumplen funciones, todo eso que nadie se anima nunca a encarar. Lo que creo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Si tengo que subsidiar una punta, yo subsidio la otra punta, genero condiciones de competitividad para dar empleo. La Argentina necesita trabajo registrado. Decía recién el problema en términos previsionales. Necesito cada vez más trabajadores registrados para sostener el sistema previsional. Otra cosa, en planes, asignación universal, genera las condiciones para que esa gente pueda trabajar hoy. Una persona que tiene un plan no puede trabajar porque lo pierda el plan, déjalo que trabaje. ¿Para qué? Para incentivar la cultura del trabajo. Entonces, de esa manera vas, obviamente que esto es un cambio gradual que va a llevar un tiempo, pero tenemos que apostar al trabajo argentino. No hay otro camino y no es un discurso vacío, es generar las variables que te den competitividad. Pone un Estado, cuando digo que hay que tener un Estado equilibrado, no para agradar a los mercados, sino justamente para utilizar recursos para darle competitividad a sectores productivos. Yo creo que en este momento la sociedad, todos necesitamos gestos por parte de la clase dirigente, todos. Necesitamos gestos de altruismo, gestos de salir entre todos. Yo creo que esto no lo va a lograr un solo partido, creo que esto va a ser mucho más complejo, que va a llevar mucho tiempo. A mí no me molesta viendo las fotos de la oposición con el gobierno juntos, me parece que van a tener que consensuar, gane quien gane el próximo año. Pero vos decís salir de la grieta. ¿Crees que la Argentina está preparada para salir de la grieta cuando todo es binario, cuando todo es blanco-negro, cuando si hablas en contra de uno es porque apoyás al otro? Si hablas digamos, es como que la sociedad está fragmentada y está fanatizada, ¿no? Hablo de un 25-30% de los dos extremos. ¿Hay lugar para una opción superadora a eso hoy? Sí. Hay otra mitad. Así como hay una mitad que están peleándose unos con otras, hay otra mitad de argentinos que se hartó de esa pelea. Que no queremos pelear más, que lo que queremos es salir de esa historia de desear que le vaya mal a tu adversario para que a vos te vaya menos peor y entonces seas bueno, salir de la mediocridad. Y esencialmente, como bien se decía acá, hay un corte generacional brutal en ese sentido. Yo no me puedo justificar en el fracaso del de al lado. Y creo que la Argentina está buscando eso, que bajemos un poco los decibeles de la confrontación y pongamos más énfasis en las cosas que nos unen. Yo creo que eso es lo que está esperando la Argentina. De hecho, si dijéramos, con la lógica actual no fue bárbaro, yo me callo y no hablo más. Pero claramente nos fue muy mal. Entonces, como todos los aspectos en la vida, más allá de la discusión, el debate, las distintas ideas, si acá mismo, en este mismo estudio, todos se matan con todos, con esa mala onda nada sale bien. Entonces, la Argentina necesita buena onda en ese sentido. Y buena onda no es una cosa boba de que alguien resigne sus convicciones. Bueno, Macri nos prometía globos también. Por eso, Buena pero onda ¿sabes y qué pasa? bailar sí. Yo creo que se puede. Te estoy diciendo cuál es mi opinión de la política monetaria, de la política productiva, de cuál es la lógica en términos de la política fiscal del gobierno. Pero lo puedo hacer con respeto y colaborando y haciendo que a la Argentina le vaya Sí, con mejor. respeto siempre, coincido. Hablando de gestos, ¿qué gestos crees que nos van a dar nuestros representantes en la Cámara cuando tengan que votar el desafuero de Cristina? ¿Crees que se va a dar eso o no? Porque los fueros eran para proteger a perseguidos políticos, así fueron previstos, no para proteger delitos de corrupción. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿vos qué votarías en caso de poder votar? Yo eliminaría los fueros, definitivamente. Que no existan más los fueros. Como cualquier otro Que no existan más los fueros. habitante, claro. El fuero se inventó en Gran Bretaña, en Inglaterra técnicamente, para impedir que los reyes apresen a la Cámara de los Comunes cuando iban a votar cosas que afecten los privilegios de la monarquía. De ahí a acá, de última, podés llegar a admitir que alguien tenga fueros frente a lo que antes se llamaban las cuestiones políticas no judiciables, que hoy ya no hay más, que es acciones de gobierno que vos podés estar de acuerdo o no, que vos decís, qué sé yo, por ejemplo, tratado con Irán, súper polémico, una decisión política. Sí, dólar futuro. Dólar futuro, También. una decisión Ajá, política. sí.
Bueno, ahí Otra cosa coincido. es cuando te acusan de corrupción, Claro, lisa y bueno, son- llanamente, o de soborno. claro, Bueno, claro. ahí no hay espacio para fueros. O sea que votaría a favor del desafuero Sí, de pero yo Cristina. iría un poco más. Yo Sacarlos. eliminaría el fuero. No, pero en Para este todos. caso particular, porque Definitivamente, eso está yo bien, también. pero... Sí, sí, O sea claro. que su hermano puede llegar a votar a favor. Espero, sinceramente, ni a él ni a ningún legislador le digo lo que tiene que hacer. No lo hice nunca ni lo haré jamás. Pero no está en Pero ese yo grupo. nunca votaría eso. Y puede ser candidata igual porque es interesante la discusión. Suponiendo que el Senado cambie su histórica posición y permita el desafuero con un fallo confirmado por Cámara. Los tiempos, es muy pronto la elección, ¿no es cierto? 2019. Hay un antecedente, si el fallo Menem. está confirmado, Sí. entiendo que no, pero... No, porque ¿sabe por qué se lo digo? Porque Menem, que está condenado además, falta una última instancia, pero está condenado en 3 instancias por la justicia, la Cámara Nacional Electoral le dijo que no podía ser candidato a senador y la Corte Suprema de Justicia en la última elección falló favorablemente para que pudiera ser candidato porque no tenía condena firme, con lo cual, si seguimos esa jurisprudencia, Cristina, aún sin fueros, sería candidata y quizá con más nivel de popularidad Por si eso, se victimiza. yo Sí. te debo una opinión fundada en el tema, porque la verdad es que no estoy muy en tema puntual en eso. Pero yo divido dos cosas. Una, no se puede pretender construir algo alternativo y superador sobre la base de que no les puedas ganar a otro y lo corras con otro argumento. O sea, yo creo que para construir algo nuevo hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a Macri, hay que ganarle a Cristina, hay que ganarles a todos. Eso va por un lado. Por otro lado, digo, si alguien se logra, aparte de indicio, comprobar efectivamente la comisión de delito, debe ir preso, sea quien sea. Pero es Dos muy cosas importante lo que dice Juan Manuel con respecto a los fueros, porque coincido. Una cosa son las cuestiones políticas que podemos discutir, por ejemplo, dólar futuro, puede ser una decisión, no, lo podemos discutir. Ahora, otra cosa tiene que ver con cuestiones de corrupción, hechos de corrupción. Fuimos